La tabla de símbolos es una estructura de datos muy importante dentro de un compilador. Su función es guardar toda la información relacionada con los identificadores del programa, como las variables, funciones y constantes, para que el compilador pueda verificar que todo esté correctamente declarado y utilizado. ¿Qué es? La tabla de símbolos es una estructura donde el compilador registra todos los identificadores que aparecen en el código, además de almacenar sus nombres. También relaciona información como el tipo de dato y la función que cumple cada uno. ¿Para qué sirve? Sirve para comprobar que las variables y funciones hayan sido declaradas correctamente antes de utilizarlas. También controla que no existan nombres repetidos cuando no está permitido y ayuda al análisis semántico, es decir, verifica que el programa tenga sentido, además de estar bien escrito. Información que guarda. La tabla de símbolos almacena información importante de cada identificador, como su nombre, el tipo de dato que utiliza, la categoría a la que pertenece, su ámbito o alcance dentro del programa y en el caso de las funciones también puede guardar sus parámetros o su valor. Importancia. Su importancia radica en que permite detectar errores semánticos, organizar correctamente las variables y funciones y facilitar la generación del código final por parte del compilador. Como dice la frase de la imagen, sin la tabla de símbolos, el compilador puede reconocer la estructura del programa, pero no puede entender qué representa cada nombre que aparece en el código. Organización de la tabla de símbolos. Además de almacenar información, la tabla de símbolos debe estar organizada para que el compilador pueda buscar, agregar y eliminar identificadores de forma rápida y eficiente. Una buena organización permite realizar búsquedas e inserciones de manera eficiente. Dependiendo del compilador, se pueden utilizar diferentes estructuras de datos y además debe manejar correctamente los distintos ámbitos o niveles donde existen variables. Existen varias formas de organizar la tabla de símbolos. Una es la lista lineal, que es sencilla pero más lenta. Otra es la tabla hash, que ofrece búsquedas más rápidas. También puede utilizarse un árbol binario para mantener la información ordenada y una pila de tablas para administrar los diferentes ámbitos del programa. Cada vez que se entra a un nuevo bloque o función, se crea una nueva tabla y se coloca en la parte superior de la pila. Cuando el compilador necesita buscar una variable, comienza desde el ámbito más interno y, si no la encuentra, continúa buscando hacia los ámbitos externos. Al salir del bloque, esa tabla se elimina de la pila porque ya no es necesaria. En resumen, la organización de la tabla de símbolos permite que el compilador administre correctamente las variables y funciones, resuelve los ámbitos de manera adecuada y realice el proceso de compilación de forma más eficiente. Información relevante en la tabla de símbolos. En esta diapositiva podemos ver la información que almacena la tabla de símbolos. Esta es una estructura muy importante dentro de un compilador porque guarda los datos de todos los identificadores del programa, como variables, funciones, constantes y parámetros. Cada entrada de la tabla almacena diferentes atributos, por ejemplo, el nombre del identificador, la categoría, que indica si es una variable o una función, el tipo de dato, el ámbito, que define dónde puede utilizarse,
el nivel de anidamiento, los parámetros y el tipo de retorno cuando se trata de funciones. También registra la dirección u offset en memoria, la línea donde fue declarado, y otros atributos como el tamaño o los modificadores. ¿Para qué sirve toda esta información? Principalmente para verificar que los identificadores existan, comprobar que los tipos de datos sean compatibles, controlar la visibilidad según el ámbito, generar código más eficiente y detectar errores semánticos antes de ejecutar el programa. En el ejemplo de la derecha podemos observar cómo la función sumar, sus parámetros y las variables se registran en la tabla de símbolos con toda esa información. Estructura de datos para la tabla de símbolos. Ahora veremos las diferentes estructuras de datos que pueden utilizarse para implementar una tabla de símbolos. La elección depende del lenguaje de programación y del rendimiento que se necesite. La primera es la lista ligada, que es fácil de implementar y permite insertar o eliminar elementos con facilidad, aunque la búsqueda es lenta porque se realiza de forma secuencial. La segunda es la tabla hash, que es una de las más utilizadas porque permite búsquedas, inserciones y eliminaciones muy rápidas. Su principal desventaja es que pueden ocurrir colisiones. La tercera estructura es el árbol binario de búsqueda, que mantiene los datos ordenados y realiza búsquedas. Sin embargo, si el árbol se desbalancea, su rendimiento puede disminuir. Finalmente está la pila de tablas, donde cada ámbito del programa tiene su propia tabla de símbolos. Funciona con el principio LIFO, es decir, el último ámbito que entra es el primero que sale, por lo que es ideal para manejar bloques anidados. Como se muestra en la comparación, cada estructura tiene ventajas y desventajas. Por eso los compiladores modernos normalmente combinan varias estructuras. Por ejemplo, utilizan una pila de ámbitos donde cada tabla interna es una tabla hash. Representación del rango y vigencia en la tabla de símbolos. En esta diapositiva se explica el rango, también llamado alcance, y la vigencia de un identificador. El rango indica en qué parte del programa puede utilizarse una variable o una función, mientras que la vigencia indica desde cuándo existe ese identificador y hasta cuándo permanece disponible. Existen diferentes tipos de ámbito. El global, que puede utilizarse en todo el programa. El de función, que solo existe dentro de la función donde fue declarado. El de bloque, que únicamente está disponible dentro de las llaves. Y el de iteración, que se utiliza en ciclos como el for. En el ejemplo del código podemos ver que la variable g pertenece al ámbito global. A, B y E pertenecen a la función. C solo existe dentro del bloque y las variables I y D únicamente existen durante cada iteración del ciclo for. Además, la tabla de símbolos registra información como el inicio y el fin de la vigencia, el nivel de anidamiento, la visibilidad y la duración de cada identificador. Todo eso es importante porque permite al compilador resolver correctamente las referencias a los identificadores, evitar conflictos cuando existen nombres iguales en distintos ámbitos y administrar de forma eficiente la memoria de la compilación.